Buen día, les saluda el doctor Freddy Morales de Puerto Viejo, Ecuador. Y primeramente quiero felicitar al todo el grupo que conforma Cuidados Críticos de Ecuador por esta noble iniciativa. Eh, Vamos a pasar rápidamente a comentar sobre el tema que me han solicitado, que es sobre el paciente oncológico en el contexto de la pandemia por COVID-19. En ese sentido, pues, tenemos estos datos estadísticos que, si bien es cierto, son de inicios de la pandemia. Sin embargo, vemos que donde prevalecían las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, en un espacio, en un puesto no muy lejano, venían los pacientes oncológicos que hasta la actualidad se mantienen en un rango o un porcentaje similar a estos que vemos en la diapositiva de alrededor del 6% con afectación por COVID-19. Esta estadística recientemente publicada para ver los efectos aleatorios de la prevalencia del cáncer entre los pacientes con COVID-19 y vemos en diversos autores que es este dato que se da en los pacientes oncológicos. Y tenemos esta paciente reportada en una red social por el doctor Joseph Aaron del United Memorial Medical Center de Houston, Texas, en el que vemos primeramente que es una paciente con 90 años de edad y además portadora de un cáncer de colon y que fue admitida con una neumonía COVID-19 grave. Sin embargo, después de varios días, esa paciente superó este estado agudo de su enfermedad y pudo ser dada de alta. En ese sentido, pues vemos que ni la edad es un limitante, ni el hecho de ser un paciente oncológico es un limitante. Ya veremos más adelante de qué se trata el paciente oncológico que pueda ser manejado en una unidad de cuidado intensivo o un medio hospitalario. Sin embargo, sabemos que los pacientes oncológicos siempre van a ser más susceptibles a cualquier tipo de infección viral, bacteriana, micótica, y de hecho son pacientes que van a requerir una vigilancia y un tratamiento más intensivo. Vemos en esta diapositiva los diferentes factores de riesgo para COVID-19 en los pacientes oncológicos, las mismas terapias antineoplásicas, los procedimientos invasivos que son sometidos a estos pacientes, el uso previo de corticoides, el mismo tumor en sí puede ser un factor de riesgo, la edad obviamente, y vemos pues que todo esto conlleva que el paciente oncológico sea un paciente de alto riesgo. Por tanto, cuando pensamos en que tenemos que diferir cirugías en este tipo de pacientes, tenemos que también pensar que puede progresar la enfermedad y llevar eso a un resultado no muy satisfactorio. Asimismo, las terapias antineoplásicas, las quimioterapias adyuvantes, no adyuvantes dadas o administradas en tiempos subóptimos, también pudieran desembocar en resultados no buenos para la supervivencia. Y la edad avanzada, pues siempre va a ser un factor que va a producir un impacto negativo, sobre todo cuando la enfermedad progresa, afectando la supervivencia y la calidad de vida. El cáncer persistente, pues ya en China, desde el inicio de la pandemia, se daban cuenta de que había un porcentaje que incidía en estos pacientes, como están reportados en esta publicación, y se veía también que algunos pacientes que tenían un proceso más grave y que requerían de ingresar a unidades de cuidados intensivos, ventilación mecánica y todo, podían representar un porcentaje bastante importante de pacientes que se complicaban, sobre todo aquellos que habían recibido una quimioterapia o una cirugía reciente, una cirugía oncológica reciente, que podían desarrollar una enfermedad grave. Lo cual sugiere pues que la terapia antineoplásica reciente pudiera deteriorar la inmunidad y producir un impacto negativo en los resultados relacionados con los pacientes oncológicos afectados por COVID-19. En ese contexto, pues, tenemos que tener ciertas consideraciones para el manejo de estos pacientes, sobre todo cuando además
concurren o intercurren con enfermedades cardiovasculares. Es decir, si llegan pacientes con sintomatología como dolor torácico o dificultad respiratoria, siempre es importante hacer la determinación de biomarcadores cardíacos y monitorear el electrocardiograma, sobre todo porque estos pacientes tienen un alto riesgo de tener una enfermedad cardiovascular preexistente, y si además de eso sumamos los efectos cardiotóxicos de algunas quimioterapias, obviamente estos pacientes se pueden complicar. Y cuando vemos un paciente oncológico que además tiene una enfermedad cardiovascular, además entonces van a estar no solo inmunodeprimidos, sino que su reserva funcional va a ser deficiente, por lo cual se puede desembocar en una enfermedad grave y eventos adversos. Esta tabla tal vez no sea muy visible para todos, pero simplemente para determinar que el paciente con cáncer y el paciente que además tienen con enfermedades cardiovasculares, pues hay que siempre valorarlos, individualizar a estos pacientes para en todo contexto evaluar la necesidad de tratamiento, la educación del paciente que se da en ambos casos y el manejo respectivo que tenga que hacerse. En este informe de un grupo de pacientes en 3 hospitales de Wuhan, se determinaba simplemente por las características epidemiológicas, el 17% de estos 28 pacientes que están informados en esta publicación, el 17% eran pacientes masculinos y un 65% 65 años era el promedio de edad de estos pacientes, y un 25% estaban relacionados con cáncer de pulmón. Todos estos pacientes, en su mayoría, cursaron con la sintomatología característica de las partes respiratorias, además de las complicaciones también hematológicas como linfopenia y anemia. En cuanto al curso clínico, un 54% de estos pacientes desarrollaron enfermedad grave y requirieron cuidados intensivos, y volvemos a ver en esta diapositiva que los eventos más graves se dieron a aquellos pacientes que habían tenido una quimio o radioterapia u otro tipo de tratamientos recientes en los 14 días previos, ¿sí? Y además se vio que estando la presencia de masas consolidaciones irregulares en las imágenes tomográficas, esto también conllevaba un mayor riesgo de enfermedad grave. Como datos adicionales, tenemos que en ciertos informes que se han dado, pues se ve que hay una tasa que no supera el 1% de los pacientes afectados que además tenían cáncer, y estos pacientes generalmente eran pacientes con cáncer de pulmón, sobre todo de células no pequeñas, y en aquellos pacientes también mayores de 60 años con este tipo de cáncer, pues se vio que había una mayor incidencia de COVID-19. ¿Qué se hace con estos pacientes oncológicos que tienen nueva sintomatología respiratoria o que han estado expuestos a una paciente o alguna afectación por COVID-19? Primeramente hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿sí? Y tener en claro los efectos secundarios que pueden estar relacionados a las terapias neoplásicas, como lo había yo dicho, terapias neoplásicas, como pueden ser la embolia pulmonar, atelectasia, el edema pulmonar o neumonitis, o sobrecarga de líquidos que pueden producir ciertas de estas terapias. Para aquellos pacientes positivos para SARS-CoV-2 y que desarrollaron síndrome de estrés respiratorio agudo, pues lo que se recomienda es que los tratamientos se los trate de tener antes, hasta estar seguro de que por lo menos se haya resuelto la sintomatología COVID-19 por lo menos 72 horas, y que para ello debemos tener pruebas negativas consecutivas por lo menos dentro de un periodo de 48 horas, 2 pruebas negativas.
Los pacientes con cáncer y con síntomas respiratorios o que han estado expuestos a COVID-19, pues tenemos que si el paciente está en un estadio más avanzado de su enfermedad oncológica y que además presenta concomitantemente patologías cardíacas o pulmonares y su afectación por COVID-19 que llegan a requerir ventilación mecánica, hemos conversado ya que son pacientes que van a tener un pronóstico sombrío. Entonces, para los que son negativos para el SARS-CoV-2, primero pues tenemos que determinar si tiene sintomatología leve o moderada. Los sintomáticos leves se los va a dar un enfoque y manejo y similar a aquellos pacientes que no tienen síntomas respiratorios, mientras que con síntomas moderados o más severos, el manejo dependerá sobre todo de las etiologías subyacentes y de cuál va a ser el objetivo de la atención con ese paciente. Es importante pues también descartar las afectaciones relacionadas con la misma enfermedad oncológica o con sus respectivos tratamientos. Y para aquellos pacientes asintomáticos, pues estos deben ser informados sobre la sintomatología que tienen el COVID-19 y ser capacitados sobre todo en el lavado de manos, en la higiene personal y sobre todo en el distanciamiento social, en el aislamiento de ser requerido. Tratando de equilibrar un poco el riesgo del retraso del tratamiento versus el daño por la exposición a COVID-19, pues vemos que hay pacientes que pueden tener un bajo riesgo de progresión en ciertos tipos de cáncer y que es más seguro retrasar por lo menos 3 meses o más ciertos tratamientos independientemente de la edad. Y podemos dar tratamientos, sean estos quirúrgicos o por radioterapia, para diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de piel no melanoma o cáncer de mama, sobre todo en aquellos que tienen HER2 negativos en mujeres posmenopáusicas, en estas pacientes incluso se podría administrar una terapia endocrina neoadyuvante. Entonces, del mismo modo, aquellos hematológicos crónicos podrían también retrasarse sus tratamientos. Aquellos pacientes que tienen un riesgo intermedio de progresión, un retraso de aproximadamente 3 meses en pacientes, sobre todo mayores de 50 años. En esos pacientes, pues probablemente sea conveniente retrasar no más de 3 meses cualquier procedimiento, en este caso quirúrgico, como los que están mencionados aquí, para el cáncer de próstata de alto riesgo, para el cáncer de colon de bajo riesgo de obstrucción inminente o un melanoma de bajo riesgo. Y las terapias de radiación y quimioterapia para las indicaciones que están dadas en esta diapositiva. Y hay pacientes que pueden tener un alto riesgo de progresión, por eso en personas menores de 70 años. Entonces, probablemente se pueda hacer una cirugía en aquellos pacientes que tienen más de 2 centímetros de una masa pulmonar, un cáncer de colon con obstrucción inminente o un cáncer de endometrio tipo 2 o otros tipos de patologías como las que están indicadas acá, y radioterapia para los cánceres de pulmón, cáncer rectal localmente avanzado, cáncer de cabeza y cuello, o quimioterapia para estas patologías como la leucemia aguda, linfoma de células grandes, cáncer de testículo, de pulmón, de células pequeñas, y la mayoría de los cánceres de cabeza y cuello, excepto el de tiroides. Entrando a discernir entre lo que es el diagnóstico y estadificación del cáncer, pues lo que se recomienda es que aquel cáncer de diagnóstico reciente es preferible en el contexto de la pandemia limitar los procedimientos de estadificación, ya que dichos procedimientos diagnósticos pueden conllevar también un riesgo para el personal que realiza una endoscopía, una fibrobroncoscopia, o el personal que está en las áreas de imágenes
u otras atenciones directas que tengan que hacerse, que pueden poner en riesgo a los personal sanitario. De tal manera que el Colegio Americano de Cirugía recomienda que en aquellos cánceres que puedan progresar sin tratamiento, se debe realizar una minimización de los procedimientos de emergencia, es decir, hay que evaluar bien el objetivo del tratamiento con estos pacientes y además no solo pensar en la cirugía, sino que si el paciente requiere además terapia intensiva, tener clara la disponibilidad o no de camas en la unidad de cuidados intensivos. Hasta tanto, lo que recomiendan es preferible dar quimioterapia neoadyuvante y retrasar la cirugía. Referente a las terapias sistémicas y radioterapia, si es esta radioterapia con un objetivo curativo o para tumores rápidamente progresivos, tal vez sea razonable su implementación. Sin embargo, siempre hay que poner en la balanza el riesgo por el retraso versus el riesgo por la infección por COVID, pero si esta radioterapia para control de síntomas, probablemente sea más beneficioso retrasar debido a que tiene poco impacto en la evolución. La quimioterapia, si es con objetivo curativo, se puede proceder, pero acortando el tiempo de duración de la quimioterapia. Si es paliativa, lo que se recomienda es evaluar riesgos versus beneficios y probablemente sean más los riesgos que los beneficios. La toma de decisiones siempre debe ser compartida entre el médico de cabecera, con el paciente, si éste está en condiciones de hacerlo, y con la familia, y además con otras especialidades que estén involucradas en el manejo interdisciplinario de estos pacientes. ASCO recomienda que dentro de lo posible se deban suspender las quimioterapias, ¿sí?, sobre todo en aquellos pacientes que ya están en remisión profunda, y probablemente hay que evaluar también el beneficio de las quimioterapias adyuvantes si este es pequeño o si las terapias no inmunosupresoras están disponibles. Es preferible omitir la quimioterapia en consideración de los riesgos del COVID-19. También otra alternativa es pensar en las quimioterapias orales, las infusiones quimioterápicas endovenosas en el hogar, pero esto debe ser bien coordinado con el equipo de oncología para que todo se haga de manera adecuada y correcta. También es importante ver que el centro de atención oncológica está muy comprometido, muy afectado por las infecciones por coronavirus, mejor reprogramar las quimioterapias y sobre todo para que haya menos visitas del paciente al hospital o para, en todo caso, transferir a otro centro oncológico para dicho tratamiento, pero actualmente en las condiciones que estamos en nuestro país, esto no es muy dable, sobre todo por las dificultades para la movilidad, tanto del paciente como del personal sanitario. En cuanto a la inmunoterapia, pues tener siempre presente las neumonitis que pueden producir el mismo tratamiento, lo cual puede conllevar a complicaciones graves si llega a desarrollar COVID-19, y tener claro que aquellos pacientes que han estado expuestos sospechosamente a SARS-CoV-2 debe mantenerse el tratamiento hasta que esté claro que el paciente no desarrolló COVID-19. En cuanto al trasplante halogénico de células hematopoyéticas, las decisiones deben orientar a retrasarse, siempre evaluando a cada paciente, evaluando individualmente a cada paciente y evaluar los posibles donantes si no están infectados por COVID-19. También restringir las visitas y cada visitante o acompañante pues deberá ser sometido a un triaje de síntomas y de posible exposición. Cuidados de apoyo para el paciente oncológico, sobre todo aquellos pacientes neutropénicos con el uso de factores estimulantes de colonias, que generalmente se lo dan en aquellos pacientes con alto riesgo de desarrollar una neutropenia febril, pero aún
Los de bajo riesgo también deben ser evaluados y ver probablemente terapias antivirales de manera profiláctica que a la fecha no tienen ninguna contundencia de evidencia y de que realmente tengan un papel determinante. Probablemente a los pacientes febriles que se sospecha que puedan estar neutropénicos sea indicado administrarles antibióticos, sobre todo aquellos pacientes que están evolucionando de manera estable y se lo puede hacer desde una telemedicina. En cuanto a los puertos permanentes, ASCO pues recomienda el enjuague de los puertos, que se los pueda hacer intervalos de hasta 12 semanas, pero siempre tratando de incentivar a los pacientes o a sus cuidadores en casa para que lo hagan ellos mismos, pero esto siempre está supeditado a que el proceso de capacitación mismo pueda ser una fuente de exposición y también que el acceso a suministros estériles en el hogar no sea muy factible. Respecto a las transfusiones, si hay una anemia grave o potencialmente mortal, pues deben llevarse las pautas habituales. Sobre todo si se evaluar también la disponibilidad de hemoderivados. Entonces, considerar otras terapias como la eritropoyetina. En el caso de nuestro hospital, por ejemplo, ya escasea, nuestro hospital oncológico en Solca, Puerto Viejo, ya escasea los hemoderivados y entonces hay que considerar también otras terapias y cuando tenemos un paciente que acude por una anemia debido a una hemorragia, pues pensar también en que tal vez sea necesario hacer una embolización tumoral, usar de expansores de volumen o antifibrinolíticos. Ahora, si la necesidad no es mayor, sino una necesidad inmediata de reposición de volumen o de hemoderivados, pues las infusiones de hierro son una alternativa válida. En cuanto a la ética y la planificación anticipada de la atención, simplemente tener claro que estamos entrando en otra etapa de nuestra vida y de la medicina post pandemia, en la cual vamos a tener que racionar la atención médica, tener claros cuáles son los objetivos de atención y sobre todo tener claro que el paciente oncológico en etapa tardía, que además tiene comorbilidades significativas que pueden afectar su corazón o pulmones y que se infecta con COVID-19, pueden requerir ventilación mecánica, lo cual va a llevar probablemente a un desenlace fatal. Por tanto, esta planificación anticipada de la atención es una cosa primordial que tenemos que tener claro en el manejo de nuestros pacientes. La vigilancia post-tratamiento, pues, debe posponerse cualquier visita al hospital, lo cual hay que evaluar que no implique un riesgo para el paciente. Esto incluye la vigilancia de rutina, que debe hacérselas pues en los pacientes que tienen bajo riesgo de recurrencia o que están asintomáticos. Entonces, hay que posponer esas consultas. Las intervenciones programadas, cualquiera que ésta sea, de consulta, de tal vez alguna biopsia o algún otro intervencionismo, deben hacérselo lo más prolongado en tiempo que sea posible, en la frecuencia recomendada más larga. Problemas de salud mental, obvio, si a nivel mundial todos los pacientes y el personal sanitario mismo soportan un gran estrés, presentan gran ansiedad, miedo, insomnio, etc. Los pacientes con cáncer también pueden tener sentimientos adicionales de miedo, de ansiedad y sobre todo de vulnerabilidad ante la posible recurrencia o progresión de su enfermedad. Y además, a medida que ven que se van limitando los recursos de atención, también pues, pueden sentirse en un estado de soledad y de aislamiento. Por lo tanto, hay que también prestarle atención a estas situaciones. Hay consideraciones especiales con aquellos pacientes sobrevivientes de cáncer que si van a tener mayor riesgo de complicaciones es un interrogante. Estos
está dado por el tipo de cáncer, el tratamiento que ha recibido antes, la edad y las comorbilidades que pueda tener. Y luego evaluar el tiempo libre post-tratamiento y los efectos tardíos y a largo plazo del tratamiento que recibieron. Y que entre esos, vuelvo a repetir, están los efectos tóxicos de ciertas quimioterapias a nivel pulmonar o cardíaco, con también la presencia de inmunosupresión persistente. Y entonces, aquí volvemos a un reporte de China, donde hubo un estudio con 18 pacientes y vemos que, pues claro, un grupo importante, como ya lo habíamos mencionado, que recibieron tratamiento previo, pues desarrollaron enfermedad grave. Y casi todos tenían este problema dentro de este grupo. Entonces, ya vemos que el paciente con cáncer, y sobre todo en este grupo de pacientes que vivieron en China, que eran con cáncer de pulmón, pues si bien es cierto, tuvieron más riesgo de afectación, pero no tuvieron una mayor probabilidad de eventos graves en comparación con pacientes con otros tipos de cáncer, pensando que el cáncer de pulmón puede ser un factor de riesgo que haga que el paciente evolucione peor. Esto es un estudio que se está llevando a nivel internacional con la afectación por patología oncológica a nivel torácico. Y es un estudio colaborativo. Actualmente hay un poco más de 60 colaboradores, pero la idea es que cada día se vayan nutriendo de más aportaciones, sobre todo para tener una cifra más real de lo que está pasando a nivel de la patología oncológica y el COVID-19. Y obviamente todas las pautas para minimizar el compromiso del distanciamiento social cuando damos atención a los pacientes oncológicos, y en esto va ganando un poco de terreno la telemedicina, como en el resto de otros tratamientos, pero aquí la idea es pues maximizar el distanciamiento social, y esto puede conllevar que haya esa interrupción del diálogo o de la relación médico-paciente tan cercana que hay cuando uno ve al paciente, lo examina, lo toca, lo ausculta. Entonces, en telemedicina lo que tenemos que es evaluar y aceptar de parte y parte los beneficios y los riesgos que pueda conllevar esta modalidad. Entonces, la idea es que si los pacientes por A o B vayan a tener que volver a la consulta en persona al hospital, se minimice el tiempo en la sala de espera, sobre todo para aquellos pacientes que tengan que ser sometidos a algún procedimiento diagnóstico, o también planificar las altas más tempranamente, no tener los pacientes hospitalizados por mucho tiempo, la entrega de farmacias más ágiles y evitar la visita tan seguida a la sala de emergencia, probablemente hacer un retiro más tardío de drenajes y catéteres, y tratar de que tanto el personal como el paciente tenga una experiencia segura en el transcurso de la atención. Esto es simplemente para evaluar, de acuerdo a las pruebas, los resultados, cómo van a interpretarse y qué medidas se puedan tomar. Y esto es importante, que todo el personal sanitario que se ve involucrado no solo en la atención de los pacientes oncológicos, sino en general, pero específicamente para el paciente oncológico, hay ciertos periodos o ciertos momentos de la evolución del COVID-19 que dan la pauta, de acuerdo a los resultados de examen, para demorar la terapia y la repetición de los test en un periodo de tiempo de 2 a 3 semanas. O hay también ya con ciertos resultados como este de acá, en el cual sabemos que puede haber seguridad tanto para el paciente como para el personal de salud, pero siempre hay que mantener las medidas de bioseguridad. Entonces, esto es importante tenerlo claro para saber
en qué momento de la evolución está de acuerdo al resultado de las pruebas para determinar o bien sea la presencia del virus o bien sea la presencia de anticuerpos. Ya terminando, como un sumario de las medidas generales que debemos adoptar, y este pequeñín es un paciente de nuestro hospital que en estos días acudió porque tenía que ser sometido a una aspirado de médula ósea, pues bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que se deben posponer las visitas de seguimiento, es decir, las interconsultas y todo esto, alargar los intervalos entre los tratamientos, ya habíamos hablado, entre 3 o más meses, potenciar la telemedicina, sobre todo para aquellos pacientes que están estables. Entonces, estos pacientes hay que manejarlos por telemedicina y, como lo dije, aceptando las ventajas y las desventajas de esta modalidad. Permitir, en el caso de que haya la visita física, los acompañantes, si es que esta es indispensable su presencia y si no tiene ninguna sospecha de infección y además tiene que acudir con su mascarilla puesta. Valorar el cambio de las terapias intravenosas a un tratamiento oral, eso el oncólogo tiene que decidirlo en conjunto con el paciente, la factibilidad. Realizar contactos previsita para descartar potencial infección por SARS-CoV-2. Entonces, esto es importante tenerlo claro antes de que el paciente llegue a la consulta personalizada. En algunos casos, reducir las dosis de quimioterapia, sobre todo en pacientes vulnerables, aquellos pacientes mayores de 65 años, con enfermedades cardiovasculares o renales concomitantes. Entonces, eso es lo que se resume todo esto que hemos conversado durante esta mañana. Les agradezco por su atención y siempre a la orden para cualquier novedad.